Buenos días, estamos hoy con Francisco Francés García, doctor en Sociología con premio extraordinario, profesor en el Departamento de Sociología 2 de la Universidad de Alicante, investigador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Y entre sus líneas de investigación está la participación, la innovación y las desigualdades sociales. Colaboras también, Francisco, con el Observatorio Europeo de Tendencias Sociales y con SOC-Innova sobre innovación y cambio social en la Universidad de Alicante. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de que me hayáis invitado. Nosotros también de que estés aquí. Bueno, sabes que en el Laboratorio Ciudadano estamos tratando de generar una estrategia participativa en la que ya hemos iniciado la primera fase y queríamos contar con expertos en innovación y cambio social. Y en ese sentido quería preguntarte, para ti como experto, ya que colaboras también con Instituto Interuniversitario, quizás sean las mismas problemáticas que en otras ciudades europeas, pero ¿cuál crees que es la problemática social de Alicante, de la ciudad de Alicante? Bueno, pues en primer lugar, decir que las ciudades efectivamente comparten muchas problemáticas comunes, transversales en las sociedades contemporáneas, pero también hay especificidades que hay que atender, ¿no? En ese sentido, me parece necesario, antes de hablar de una problemática concreta, el poder hacer o poder intentar transmitir que el afrontamiento de cualquier problemática emergente o que requiera soluciones innovadoras conllevan necesariamente conjugar distintos saberes. Yo en este caso trabajo en la academia, trabajo en la universidad, pero en realidad difícilmente se puede transformar las situaciones si no hay una confluencia de saberes donde se cuenta también con saberes técnicos, saberes ciudadanos, saberes políticos, ¿de acuerdo? Todo eso es necesario para poder arrancar un proceso de este tipo. Respecto a lo que me preguntas de cuál creo que puede ser la problemática social que puede afectar más a los alicantinos y a las alicantinas, bueno, pues como decía, aunque podría parecer una problemática muy genérica o difusa, para mí es crucial y aunque está en otras ciudades es especialmente relevante en Alicante y es la idea de la pérdida de sentido de ciudadanía y del lugar que ocupan los vecinos y vecinas como actores dentro de la ciudad, dentro de las dinámicas que se están produciendo en la ciudad de Alicante, ¿no? Creo que es un problema causal y que además es raíz y está detrás de otras muchas problemáticas, tanto clásicas como emergentes, que suponen retos que es necesario afrontar con urgencia, ¿no? Tiene consecuencias prácticas la polarización social, la falta de empatía social con la que vivimos en las ciudades, ¿no? La falta de capacidad de inclusión social de múltiples segmentos de la ciudadanía que tienen unas necesidades importantes, pero que habitualmente no tienen voz para tomar parte en el debate público respecto a las estrategias que debe afrontar la ciudad. Genera asimetría entre las capacidades de poder de los diferentes actores, ¿no? Claro, esa pérdida del sentido de ciudadanía supone esencialmente que colectivos vulnerabilizados tengan mucha dificultad para poder hacer oír su voz y para poder, digamos, estar en el centro de la agenda de transformación social de la ciudad, ¿no? Y la transformación social de la ciudad pasa precisamente por ahí, por la mejora del bienestar de la ciudadanía. Efectivamente, en el Laboratorio Ciudadano de Alicante, como en todos los laboratorios, es una premisa que se cuente con lo que se llama las cuatro hélices, que no son más que cuatro sectores donde estarían, sí, las empresas, sí, la administración local, pero también los centros académicos o de conocimientos, donde estarías tú totalmente justificado, y la ciudadanía en sí, como entidades sociales o como ciudadanos no asociados, y en ese sentido esa es un poco la innovación y la novedad de los laboratorios ciudadanos. Coincides con tus compañeros en que hay una falta de sentido de la ciudadanía, un malestar en la convivencia, una falta de inclusión. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cuál crees tú
que sería la meta a alcanzar para alicantinos y alicantinas en el ámbito social? Bueno, pues yo creo que precisamente la meta camina al mismo sentido. Es que si el diagnóstico es una falta de identidad ciudadana y de sentido de pertenencia a la ciudad y de ciudadanía, entiendo que la meta es repensar y reconstruir un nuevo sentido de ciudadanía, un nuevo sentido de ciudadanía bajo una lógica basada en la implicación, en la corresponsabilidad de los diferentes agentes sociales, pero de una forma pragmática, no solamente discursiva, sino de una forma de manera que la gobernanza participativa que está dentro de los discursos de muchas instituciones no solamente sea un fin deseable o a alcanzar, sino que sea una estrategia de gestión, que sea un modelo de gestión. Y en ese sentido la meta, bajo esta óptica, pasaría por instaurar modelos de gestión pública, municipal, transversal e integral en las diferentes áreas de responsabilidad pública, que desarrolle lógicas de gobernanza participativa, es decir, que desarrolle mecanismos, espacios, órganos, donde antes de cualquier proceso de transformación social o de intervención social o antes de cualquier política pública, haya un espacio de debate y de deliberación donde los actores afectados puedan ser incluidos, que no sean meros beneficiarios de la acción institucional, sino que sean agentes o actores capaces de definir cuáles deben ser los ejes estratégicos. Eso está en la misión del Laboratorio Ciudadano de Alicante. ¿Cuál crees tú que debería ser la función a asignar a un laboratorio ciudadano en esta ciudad? Bueno, en ese sentido, lo primero, felicitaros por la iniciativa, de verdad. Creo que a pesar de que hay ciudades en España que están comenzando, algunas que tienen más experiencia, otras que están comenzando a desarrollar ese tipo de experiencias, no deja de ser en sí mismo un elemento de ruptura la idea de creación de un laboratorio, ¿no? Y precisamente yo creo que la función que podría tener el laboratorio es eso, es ser un espacio de ensayo, ser un espacio donde se testen, se diseñen nuevas formas, nuevas metodologías, nuevos productos que ponen al servicio de los actores de la ciudad. Un lugar para pensar nuevas formas de co-creación de mecanismos democratizadores de lo público, es decir, para ensayar múltiples experiencias que en estos momentos se están desarrollando, jurados ciudadanos, paneles ciudadanos, legislaciones colaborativas, presupuestos participativos, bueno, pues todo este tipo de abanico de nuevos mecanismos que se van generando. Los laboratorios ciudadanos son un lugar privilegiado para prototipar, testar y algo muy importante, adaptar al contexto concreto de la ciudad de Alicante, a las condiciones concretas, a las posibilidades reales que existen en la ciudad de Alicante, de manera que se fabriquen trajes a medida y no se importen de manera acrítica, como ocurre en otros lugares, se importan de manera acrítica y descontextualizada propuestas metodológicas o herramientas de trabajo, ¿no? Y luego también que el laboratorio pueda servir como un lugar para recabar e intercambiar información, que sea un centro que condense información, que transmita información, que conecte actores, es decir, que permita tener pues, casi un elemento, una naturaleza motriz en la innovación social dentro de la ciudad, ¿no? Como un lugar de referencia donde poder acudir y donde poder intercambiar información. Será también un lugar de aprendizaje de procesos nuevos, de aprender de errores para poder ajustar las soluciones. Nos comentaba el otro día el director del Laboratorio Ciudadano de Granada, de Medialab Granada, Esteban Romero, que también a lo largo de su proceso habían aprendido mucho de los errores porque a veces costaba cosas tan obvias como hacer llegar a la ciudadanía la intención, que se entendiera el mensaje, que lo recepcionaran de una manera adecuada para responder con compromiso y no solo con derechos, sino con una corresponsabilidad en la generación de soluciones para los retos de la ciudad, para los problemas de la ciudad. Y en ese sentido también quería preguntarte, como forma parte de vuestra especialidad, ¿cuáles son las claves de la innovación social y del cambio para que la gente que nos escuche pueda entender por dónde pasan
los puntos principales de lo que ahora se llama innovación social. Bueno, la innovación social, al igual que otros términos, pues, como democracia, como participación, es una palabra que está viviendo una ola de uso y en ocasiones abuso, por cuanto bajo una misma palabra se esconden en ocasiones estrategias muy distintas y realidades muy distintas, ¿no? A mí me importa mucho personalmente, o creo que desde el lado donde yo trabajo, me importa mucho el adjetivo de social en la innovación, ¿no? Es decir, difícilmente podemos hacer innovación a espaldas de lo social si lo que queremos es trabajar en el nivel de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido me parecen clave, y es consonante con lo que veníamos hablando, ¿no? Me parecen clave dos o tres principios básicos que deben funcionar casi como pilares de la innovación social, ¿no? Uno es la inclusión, ¿no? Y la idea de inclusión como un requisito sin el cual difícilmente vamos a poder innovar. Estamos buscando soluciones para problemáticas que afectan a poblaciones concretas, a contextos concretos, a segmentos concretos de población, y que poco sentido adquiere la innovación social si todo eso se programa, se diseña o se busca solucionar problemas sin contar con la propia población. La propia población es la que vive cotidianamente sus problemáticas, la que tiene capacidad para definir necesidades, definir objetivos, para trabajar construyendo propuestas integradoras de transformación y de mejora de su situación, ¿no? Y el papel que debe asumir en ese sentido la institución es más como facilitadora, como articuladora de esas necesidades para convertirla en propuestas concretas, para desarrollar las propuestas concretas que se hagan, pero necesaria la inclusión, necesaria la inclusión. Y como decía, tampoco sirve de mucho incluir a las poblaciones si se les otorga un papel de meros receptores de información. Tienen que tener un papel protagónico, y en ese sentido el segundo principio que me parece esencial en la innovación social es la participación, ¿no? Cómo construir mecanismos para que la gente tome parte y sea parte del proceso de cambio. Y eso no es sencillo. Eso no es sencillo, y ahí es donde trabaja la innovación social, ¿no? Porque en realidad las soluciones tradicionales para conseguir esas finalidades se están mostrando como ineficaces o por lo menos como insatisfactorias, ¿no? Entonces, la innovación social no solamente debe construir propuestas, sino que debe construir metodologías y debe construir procesos de dinámicas de cambio. Eso me parece fundamental. Y quizás, si tuviera que destacar, por no alargarme, otro tercer elemento que me parece fundamental, es que la innovación social genere procesos de impacto lo más tangibles posibles y lo más rápidos posibles. Es decir, aunque los procesos de innovación y de planificación estratégica son procesos a largo plazo, la mejor garantía de lograr la implicación de los actores es que los procesos construyan metas a corto plazo y sean capaces de tener un impacto pragmático en la transformación de las realidades, ¿no? Eso me parece fundamental, que se encuentren espacios de cambio donde no sea necesario, pues, un largo proceso de macroprogramación para conseguir Interanual. metas a muy largo plazo, ¿no? Porque en realidad la población, cuando hablamos con las distintas comunidades, lo que nos damos cuenta es que tienen prejuicios muchas veces justificados de expectativas incumplidas por parte de quienes se acerca a ellos proponiéndoles planes o proponiéndoles metas de cambio. ¿Qué estrategias, qué dinámicas has visto en otras ciudades exitosas en cuanto a participación, a proyectos que hayan llegado a la ciudadanía de manera inmediata, a corto plazo, como dices, de estrategias para conseguir llegar a la ciudadanía e implicarla en la participación de proyectos que son importantes para su ciudad? Si tuviera claro, esto daría para una conversación muy larga, ¿no? Pero quizás si tuviera que decir algo breve, ¿no? Me parece muy importante que el diseño de cualquier proceso en ese sentido plantee una metodología donde la implicación, quizás
incluso la detección de los actores implicados, cosa que en ocasiones no es sencillo, detectar los actores que pueden estar afectados por una problemática sobre la que se quiere innovar y que se quiere transformar, que la detección y la implicación de esos actores se realiza desde el mismo planteamiento del proceso, desde el planteamiento del diseño de los objetivos, desde el planteamiento de las propias demandas, intereses, necesidades que pueden tener los distintos actores. Eso ayuda mucho a que la gente se implique y se corresponsabilice, las comunidades se corresponsabilicen en el proceso de innovación. Una metodología de innovación, como digo, que asuma que la población es beneficiaria de las acciones que se vayan a llevar a cabo, pero no la implica desde los estadios primeros de las metodologías, pues es una innovación condenada a que en el mejor de los casos acierten sus objetivos, pero en cualquier caso va a ser una innovación vista como externa o exógena en la comunidad, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer ciertamente abstracto, me parece muy importante que cualquier metodología de cambio, y eso tiene que ver con la planificación estratégica, tiene que ver con el planteamiento de los objetivos, cualquier metodología que se ponga en marcha, lo primero que tenga que hacer sea detectar qué actores están implicados, convocarlos y negociar conjuntamente o consensuar los objetivos que tiene que tener el proyecto. Eso me parece un paso fundamental. Y quizás en segundo lugar, otro rasgo importante de las experiencias exitosas que hemos visto es que se construyan espacios vinculantes en la acción, en la acción de los resultados públicos. Es decir, que no sean procesos meramente consultivos donde se recaba la información de los actores, donde se les llama a que opinen, pero luego las decisiones que se alcanzan, los consensos que se alcanzan, no tienen un efecto ejecutivo, ¿no? Quizás las mejores experiencias que están funcionando son aquellas que encuentran un espacio, no tiene por qué ser todo vinculante, ¿no? pero encuentran un espacio donde el único freno a que se lleven a la práctica los acuerdos de los actores sean pues, la mera viabilidad legal de esos acuerdos o financiera que pueda existir, ¿no? Entonces, alejarse de procesos consultivos, informativos o de baja Densidad. intensidad participativa y encontrar procesos que, aunque a lo mejor no son centrales, pero sí que garantizan que todo el tiempo y el debate dedicado y la llamada que se hace a los actores implicados luego tienen un reflejo. ¿Tienes algún ejemplo en mente de alguna ciudad que ha implementado una metodología exitosa como Gasteiz con la participación ciudadana en proyectos sociales o Zaragoza que ha hecho más de 30 intervenciones participativas vinculando a 5.000 actores o Valencia o Granada Bueno, yo creo o en Europa? sí, yo creo que hay experiencias muy interesantes. Yo creo que casi más que hablar de ciudades, cabe hablar de procesos dentro de las ciudades, ¿no? Creo que lo que vale la pena destacar son procesos interesantes o muy interesantes que se dan en ciudades. En ciudades que, por otra parte, no podemos obviar que los propios procesos, la propia dinámica histórica de cambio político hace que sean procesos que se pongan en marcha, luego con el tiempo se frenen o desaparezcan, vuelvan a reaparecer, se reformulen, ¿no? En ocasiones no es fácil hacer un mapeo de experiencias porque aparecen y desaparecen, ¿no? Pero simplemente pues, por no alejarnos mucho del territorio valenciano, creo que este último año hemos vivido dos experiencias a nivel autonómico que son perfectamente implementables en el nivel local y que creo que son muy interesantes. Una son experiencias, una que destacaría quizás y que se le puede seguir la pista perfectamente, es una experiencia basada en la democracia por sorteo, que es una de las corrientes que en este momento se están empujando más en la innovación democrática, y es la Asamblea Ciudadana que se hizo para desarrollar una política autonómica de salud mental, lo cual llevó a que aproximadamente, creo que eran unas 70 personas elegidas al azar dentro de la Comunidad Valenciana, se juntaran durante varios fines de semana a debatir con expertos cuáles son las medidas que deberían, o las líneas maestras que deberían caracterizar la política de salud mental, los programas de salud mental que llevará a cabo la Generalitat Valenciana.
Bueno, pues es algo que es perfectamente implementable en el nivel local, en el nivel municipal, ¿no? Cómo a través de mecanismos de democracia por sorteo se puede convocar a la ciudadanía a debatir, porque lo que la experiencia está diciendo es que cuando la gente tiene información y tiene tiempo para debatir, se llega a conclusiones muy sensatas, ¿no? Entonces son experiencias muy interesantes, ¿no? Y luego otra que, aunque no es novedosa en su concepción, pero sí que es novedosa en su implementación, y es la experiencia que se ha producido de presupuesto participativo a nivel autonómico. Es la primera experiencia en España que se desarrolla de presupuesto participativo a nivel autonómico y es la Generalitat Valenciana, en este caso la Comunidad Valenciana, la que lo ha impulsado. Un proyecto piloto con, lógicamente, como cualquier proyecto piloto, pues que tiene sus problemas, que tiene sus dificultades de arranque, que ha tenido que arrancar además en una época pandémica, lo cual pues, todavía ha hecho más difícil el proceso, pero desde luego es un esfuerzo fundamental y quizás el presupuesto participativo, aunque sea quizá ya ha dejado de ser una herramienta innovadora y se ha convertido casi en una herramienta clásica o tradicional en la gestión municipal, pero las últimas metodologías que se están implementando en procesos de presupuestos participativos creo que son muy interesantes, muy a seguir y que enriquecen mucho las ideas de gobernanza local, ¿no? Y creo que es algo que perfectamente puede ser readoptado, adoptado, reformulado en Alicante. Es decir, creo que son buenas prácticas que, como decíamos, ¿no?, tienen la virtud de que incluyen a cualquier actor que se pueda sentir afectado y, en segundo lugar, producen resultados pragmáticos, ¿no?, prácticos, visibles, tangibles, ¿no? Pues vamos a confiar en que esas fórmulas se ponen en marcha aquí en Alicante y vamos a tratar de diseñar algo interesante con esta fase de diagnóstico e información que se acaba de iniciar y poder contar realmente con la opinión de las personas que están en el meollo de la problemática, que veremos en las jornadas cuáles son, para que ellos mismos co-creen y generen soluciones y la política no se haga como siempre de arriba abajo, sino que sea una cosa más transversal. Si quieres añadir alguna otra cosa. Nada, no, de nuevo renovar la felicitación, el que todo el mundo, que andamos mucha gente fuera del laboratorio expectantes y curioseando lo que hacéis y que bueno, creo que es una ventana que hay que aprovechar y desde el lado de la academia tendréis el apoyo que podamos facilitaros. Pues muchas gracias por vuestra colaboración, porque es muy importante también contar con vosotros que lleváis investigando tiempo en innovación social y en cambio, que es lo interesante, que sirva para el cambio. Y bueno, contamos con vosotros para las jornadas para poder ayudarnos a esta coeducación, porque como hablábamos con tus compañeros, no hay muchas veces que no todos tenemos un entrenamiento, una educación para participar y formar parte de las políticas públicas y de la solución a los problemas. Entonces, nos vemos en las jornadas y de nuevo muchísimas gracias por vuestra colaboración tan útil y tan experta. No, gracias a vosotros por dejarnos aprender cosas.